La oscuridad puede traerte sueño y paz, pero al contrario de la luz, no sabrás por dónde te atacarán. Hace unos años, yo y mi esposa e hijos vivíamos en un barrio bastante tranquilo, a tal punto de que de vez en cuando el mayor alboroto que se escuchaba era el ladrido de los perros o el maullar de los gatos. Nuestro hijo menor de unos 9 años en ese entonces tenía un amigo de su misma edad que vivía con su madre y hermana mayor. El pequeño era bastante agradable y los pequeños siempre iban y venían a nuestros hogares. Una mañana vimos a lo lejos a la madre y al amigo de mi hijo llegando a la escuela, pero ambos tenían un aspecto de no haber dormido e igualmente se notaban un poco pálidos. Mi hijo y yo nos preocupamos un poco, por lo que decidimos ir a preguntar qué había sucedido. La madre se veía bastante cansada al punto de solo decirnos que estaban bien, que solo habían tenido un problema en la madrugada con el perro de la familia y eso no los dejó dormir. Al madre, al terminar de hablar, se notaba un poco de miedo en su mirada junto a unas lágrimas que no sabía bien si eran por el cansancio o por pedir ayuda. Pasó una semana y la familia iba de mal en peor. Los rostros de los tres se notaba el cansancio y el pánico, pero no sabíamos el por qué. Llegó el día viernes y a la hora de ir a recoger a los niños, la madre del pequeño se me acercó preguntando si mi hijo podría ir a dormir a su casa y así los niños jugarán un poco y al otro día ir a buscarlo. Yo no me oponía a la idea, pero tenía un extraño sentimiento de que algo pasaría. Le dije a la madre que me diera unos minutos para llamar a mi esposa y así ver si ella estaba de acuerdo. Al cabo de intercambio de palabras, mi esposa accedió a dejar a nuestro hijo en casa de su amigo y así ambos podríamos tener algo de tiempo, ya que nuestro hijo mayor saldría de fiesta con sus amigos. Me dirigí con la madre y le comenté que si tenía nuestro permiso, por lo que yo me despedí de mi hijo y le dije que iría a recoger a su madre al trabajo y después le llevaría una muda de ropa. Mi hijo con una gran sonrisa se fue corriendo con su amigo, mientras que yo caminaba al auto. Al sentarme en el asiento del conductor di un fuerte suspiro por todo el trabajo de la semana para después encender el vehículo. Antes de girar la llave pude escuchar un pequeño murmullo de la parte trasera del auto. Al girarme rápidamente no había nada, pensé que tal vez había sido la radio o mi celular, aunque después descarté a la radio porque aún no encendía el vehículo. Dejé de lado el asunto y emprendí el camino para ir a recoger a mi esposa a su trabajo. Al cabo de unos minutos llegué a su lugar de trabajo y al subir ella nos saludamos y pensamos en qué hacer para pasar la noche. Yo tenía pensado que ella quería ir a comer algo a algún lado, pero solo me dijo que quería llegar a calentar algo al microondas y después ver una película. Yo me reí al escucharla y tomé su mano para darle un beso. Después de un largo trayecto llegamos a casa y mientras mi esposa se cambiaba a su pijama, yo fui a buscar la ropa de mi hijo. Una vez listo le avisé a mi esposa, para cuando abrí la puerta me topé de frente con mi hijo mayor, que me sacó un susto y él solo se rió y dijo que dejaría sus cosas de la universidad y después volvería a salir. Yo le comenté que estaba por salir por si quería que lo acercara a donde se juntaría con sus amigos, a lo que él aceptó. Corrió a su habitación a dejar de su madre y robarle uno de sus bocadillos. Una vez listos primero fuimos a dejar las cosas de su hermano, por lo que le pedí que él fuera a dejarlas cuando habíamos llegado. Mientras mi hijo esperaba en la puerta, yo miraba desde el auto hasta desviar la mirada a una de las ventanas donde noté algo similar a unos grandes ojos blancos mirando a través de la ventana, pero al enfocar mejor la vista solo había oscuridad en ese cuarto. Algo extrañado devolví la mirada para notar que mi hijo ya venía de regreso al auto. Ya listos le pregunto dónde quería que lo dejara, a lo que él respondió que en casa de uno de sus amigos, que no estaba muy lejos, por lo que lo dejé frente a la casa de su amigo. Me despedí de mi hijo y le dije que si necesitaba algo me llamara, por lo que sin más me dispuse a regresar a casa. Una vez que por fin había llegado a casa, encontré a mi esposa buscando una película, por lo que solo me senté a su lado y ambos nos acurrucamos para al final no decidirnos por ningún filme hasta que el cansancio se apoderó de ambos.
A la mañana siguiente una llamada constante en los celulares de ambos nos despertó. Al contestar era la madre del amigo de nuestro hijo. Estaba histérica rogándonos que fuéramos por nuestro hijo lo más rápido que pudiéramos. La llamada estaba en altavoz, por lo que solo tomé las llaves del auto y salimos de la casa. En el camino nuestro hijo mayor nos llamó diciendo que se acababa de enterar de lo que había pasado y iba corriendo a buscar a su hermano. Mi esposa, asustada y con los nervios a más no poder, le preguntó qué había sucedido, a lo que después de un pequeño silencio mi hijo nos contó que la hija de mayor se había suicidado. Mi esposa llevó su mano a la boca mientras que yo aceleraba lo que más podía. Nuestro hijo mayor llegó al hogar y se podían escuchar las ambulancias y las sirenas de la policía, para después escuchar el llanto de nuestro hijo menor, que estaba aterrado mientras que el mayor lo consolaba. Mi esposa trató de hablar por teléfono con él, pero el pequeño solo pudo decir unas cuantas palabras. Ojos grandes, garras, sangre. Al escuchar lo que decía el pequeño, recordé los ojos que había visto por la ventana la noche anterior. Llegamos a los segundos después para ver a nuestros hijos abrazados entre ellos mientras la policía entraba a la casa y los de la ambulancia sacaban el cuerpo en una bolsa sobre una camilla. La familia de la joven estaba devastada, llorando a mares al ver aquella bolsa. Decidimos salir del lugar lo antes posible. Mi esposa se sentó con el menor en el asiento trasero, mientras que el mayor se quedaba para hacerles compañía. Yo fui a hablar con uno de los policías, si necesitaban algo o si querían que sacáramos a la familia del lugar para dejarlos trabajar, pero el policía me respondió que no había problema y que el padre de la familia acababa de tomar un vuelo a la ciudad. Después de eso todo fue de mal en peor. El menor desarrolló un miedo extremo a la noche al punto de empezar a llorar de una manera desesperante. Lo llevamos a dormir a nuestra habitación para que pudiera dormir un poco y descansar su mente. Fue entonces que comenzó. Durante 2 semanas exactas escuchaba voces en toda la habitación que, llegado un punto, me quitaron el sueño y solo podía quedarme sentado en la cama mirando a la nada con los ojos entrecerrados. Una noche de esas mi esposa se despertó igualmente porque decía escuchar voces. Yo le comenté lo que me había estado sucedido para después darnos cuenta de que nuestro se estaba tapando los oídos con fuerza mientras las lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos. Preocupados le preguntamos qué sucedía, pero él solo se trataba de esconder en el colchón hasta que escuchamos un extraño sonido en el suelo. Era como si lo estuvieran rasguñando, por lo que con miedo me levanté y al observar que estaba provocando este sonido no había nada, solo marcas de garras en el suelo. Extrañado y con miedo solo le hice señas a mi esposa para contarle lo que había para no asustar a nuestro hijo. Una semana más pasó así, a tal punto de que debajo de nuestra cama estaba lleno de marcas de rasguños. Una de esas largas noches, cuando había logrado dormitar un poco, abrí los ojos un poco para ver una silueta humana sentada a los pies de la cama. Pensé que era mi esposa, pero al girar la cabeza, ella estaba con nuestro hijo entre sus brazos y con una expresión de terror. Abrí mejor los ojos para así ver una extraña criatura humanoide desnuda y con un cráneo extraño. La criatura se giró lentamente para observarnos y pude ver el tamaño de sus garras. Al ver los ojos de esa criatura lo reconocí, era la misma cosa que estaba en la casa el amigo de mi hijo. Al recordar las palabras de mi hijo, las descripciones coincidían con esta cosa, que después de unos minutos se levantó para desaparecer entre la oscuridad de la habitación. El terror nos tenía en mal estado, pero ninguno se atrevió a sacar un pie de la cama hasta que el sol se hiciera presente en el cielo. Y así como apareció, se fue por unas noches. Entonces llegó esa maldita noche. Con mi esposa habíamos logrado dormir hasta que en toda la habitación se escucharon murmullos. Ambos nos despertamos en alerta para, después de mirar en todas direcciones, ver a esa cosa en cuclillas sobre la cama a centímetros de nosotros. Al intentar tomar a nuestro hijo, no lo encontramos a nuestro lado, para que después esa cosa soltara una pequeña risa y bajó de la cama sin dejar de vernos para tomar algo del suelo. Movió sus brazos lentamente
para después empezar a levantarlos nuevamente para mostrarnos con una sonrisa en el rostro la cabeza a medio comer de nuestro hijo. La tristeza y la ira se apoderaron de mi cuerpo, haciendo que tomara cualquier cosa y me tirara sobre esa cosa, pero con un simple golpe me mandó a volar a la pared dejándome sin respiración. Después de eso se acercó lentamente a mi esposa, hasta que finalmente usando sus garras, empezó a rasgar su cuerpo mientras que ella gritaba y su sangre manchaba el lugar. Mi hijo mayor entró a toda velocidad a la habitación después de escuchar el alboroto y al encontrarse con que después la criatura que estaba escondida en la oscuridad saltara sobre él clavando sus garras en su pecho. Mi esposa e hijo estaban desangrándose mientras que yo seguía sin poder hacer, mientras que esa cosa se me acercaba lentamente para después mirarme fijamente para después soltar una carcajada. Después de dejar a mi familia muerta en el suelo, esa cosa desapareció en la oscuridad para después de casi 7 años que eso pasó lo volviera a ver o a escuchar.